Yo soy Marina, soy de Barcelona y bueno, me gradué en psicología. Hace muchos años ya que me dedico al mundo de la educación no formal dentro del ámbito de la infancia y adolescencia. Y bueno, actualmente pues estoy haciendo el máster aquí en Sexpol de Sexología y Género. Vengo a hablar sobre un tema que yo he escogido tratar y sobre todo para aprender yo. Es decir, que no soy ninguna experta del tema, ni mucho menos, y espero al menos que podamos pasar un buen rato aquí. Lo que he hecho ha sido que a través de ir adquiriendo diversos conocimientos, a través de pues escuchando podcasts o viendo entrevistas, también echándole un ojo a redes y demás, o sea, en base a distintas opiniones y luego con la base que yo ya tengo de conocimientos sobre la responsabilidad afectiva eh, que he adquirido pues tanto en base a mi experiencia como la de mis amigas, mis compañeras, mi familia, pues he hecho un contraste de información y he abierto distintas líneas de trabajo, que son las que me propongo tratar y bueno, que voy a hablar ahora a continuación. Y nada, simplemente para un espacio también de reflexión y con esa propuesta, con esa de repensar, ¿no? Esos significados sobre la responsabilidad afectiva que tanto caracterizan pues, nuestros discursos al final y también cómo poder removernos en esa conformidad. Vale. A modo de contexto, pues decir que esta idea de responsabilidad afectiva surge en torno a la década de los 80 dentro del ámbito relacional del poliamor y en búsqueda de poder repensar esa mirada ética, surge como un término que busca pues, cuestionar y someter a debate esas formas de vincularnos que han sido como heredadas o que son provenientes de lo que es el amor romántico. Luego también se entiende como un conjunto de impresiones generadas en el cuerpo por otras personas, que son reacciones al final políticas eh, concretas de la estructura de poder que produce ese desapego masculino. Y como ya iremos viendo y como se puede suponer, pues es un ámbito, el de la responsabilidad afectiva, que tiene el género tiene un papel súper importante. Bueno, podría pensarse pues, que es un término principalmente usado por mujeres cis-hetero dirigido hacia hombres cis-hetero. Está claro que ellas han sido como constituidas las sujetos en desventaja estructural dentro de estos vínculos románticos y han sido como las encargadas de poder, de pretender encontrar ese punto de acuerdo mutuo que tanto pretende encontrar la responsabilidad afectiva, ¿no? Entonces, se cree que este concepto es algo que pretende establecer vínculos dentro de un marco en el que se está dando una ruptura y una desaparición de esas instituciones que, por un lado, son reguladoras del amor romántico y que, por otro, pues, caracterizan el contexto patriarcal cis-heteronormativo. Se puede llegar a entender entonces que la responsabilidad afectiva es entendida como una búsqueda de seguridad dentro de ese contexto de ruptura de los ideales del amor romántico y de ruptura frente a esa seguridad, frente a esa inestabilidad que caracteriza a los vínculos en general. Sería un ejercicio que pretende establecer unos acuerdos con el resto de personas para, por tal de encontrarse en un punto medio sin sufrimiento innecesario y de cuidado mutuo, teniendo en cuenta que no se pretende moralizar el dolor o entenderlo como algo esencial e intrínsecamente malo. Pero en la actualidad sucede como que hay una masificación del término y yo vengo a hablar sobre precisamente pues, el significado que ha tomado en consecuencia, ¿no? Sobre el uso que se le da dentro de nuestros discursos en la actualidad. O sea, que en ningún momento pretendo poner en duda la utilidad de la responsabilidad afectiva en sí, ni la idoneidad de su naturaleza.
Lo que pasa es que frecuentemente se usa este término como una herramienta para culpar al otro, como un mecanismo de acusación, un recurso para la victimización o el castigo, e incluso hasta un pretexto para el chantaje. Entonces, consecuentemente, es también utilizada como un medio de control. Esta responsabilidad afectiva, entendida así, supone un estándar de la moralidad, a conveniencia, claro, o sea, cada una nos lo montamos y nos lo hacemos a nuestra medida y lo usamos pues cuando consideramos que puede quedar bien, a falta de cualquier otro argumento, ¿no? De aquí pues el que lo compare con el uso del término como si fuera un comodín, ¿no? Es que al final la moralidad, en consecuencia y de forma inevitable, pues da lugar a ese punitivismo también, ¿no? Se usa para poder emitir juicios sobre lo que está bien y lo que no está bien y para poder destacar o acusar a aquel que no ha sido responsable efectivamente. Entonces, bajo esta idea se construye a un otro que resulta pues inevitablemente nocivo, peligroso, del que hay que cuidarse y andarse con ojo y que supone pues un potencial enemigo, ¿no? Al final. Eh, Esto contribuye a suponer que siempre el daño pues será producido por esa otredad. La responsabilidad afectiva pasa a ser pensada pues como un protocolo o una serie de demandas, ¿no? Que tendrá su éxito siempre y cuando pues esa otredad las cumpla. Entonces la responsabilidad se entiende que recae solamente por una parte, ¿no? Y eso es lo que el punto al que pretendo llegar aquí, es dónde se deberían establecer esos límites, ¿no? Dentro del uso de la responsabilidad afectiva. Y bueno, que al final cada uno, pues, bueno, que al final lo que caracteriza esa responsabilidad afectiva es el cuidado mutuo, pero con todo lo expuesto hasta ahora, pues esto quedaría eclipsado o quedaría como bloqueado, ¿no? Por las nociones de vigilancia, de control, de alerta y a ese protocolo, ¿no? De a conveniencia que tendrá que cumplir el otro. Vale, pues a continuación voy a concretar el uso de este término dentro del ámbito relacional, principalmente dentro de los vínculos de pareja, pero obviamente pues, se puede extrapolar a otros tipos de vínculos, ya sea familiares, amistades, y en conclusión, somos responsables afectivamente en cualquier tipo de relación interpersonal, ¿no? Eh, He usado unas ideas compartidas por una chica que es escritora, se llama Alexandra Cohen, que es una entrevista del año 2019, donde trata el tema de la responsabilidad afectiva. Yo personalmente no conocía antes a esta chica, entonces destacar que lo que uso son ideas suyas que da en esa entrevista y que no pretendo darle voz más allá de ello, ¿vale? Entonces, hablando sobre la responsabilidad afectiva y en relación al tienes que dejarlo claro, tienes que dejar claro lo que quieres desde un principio, ella dice, ¿cómo podría alguien tener claro lo que quiere antes del encuentro con otro? ¿No? Existen un conjunto de mediaciones entre lo que, por un lado, una persona dice querer dentro del plano consciente y lo que, por otro, después hace con eso, ¿no? Siguiendo por la misma línea, también comenta que el suponer a un otro que sabe todo lo que hace y que hace todo lo que quiere es peligroso, ya que constituye a esa otra edad como alguien muy poderoso, ¿no? Entonces, continuando con esa predisposición inicial, que entendida como eso que quieres, que caracteriza a la otra persona, cuando empiezas a conocer a alguien, tenemos como la tendencia a desarrollar un manual a priori, ¿no? De lo que sería, lo que supondría esa persona ideal, de las características que debería tener y frecuentemente se opta porque, pues, en cuanto vemos que no se cumple alguna de estas características, pues, obviamente, pues, descartarlo, ¿no? No obstante, pues pasa que supuestamente tú conoces a una persona que cumple todos esos requisitos, ¿no? Pero luego te llevas un chasco. Y es que, como ya sabemos, pues muchas veces lo que una dice que quiere o lo que una dice querer acaba por no ir de la mano o no ir acorde a ese deseo.
al deseo que tengamos, ¿no? Los ideales al final molestan bastante y sobre todo hay que saber que el deseo es inherentemente contradictorio, inestable y sobre todo que va evolucionando, es cambiante. Por otro lado, ella comprende la responsabilidad afectiva como una especie de oxímoron o de paradoja contradictoria, ya que una no es responsable de los afectos, que no efectos. Es decir, una ni siquiera puede responsabilizarse de su propio mundo afectivo, ya que son enorme la cantidad de factores que entran en juego, ¿no? Para dar explicación a este, ya sean factores internos, más intrínsecos o contextuales del entorno, ¿no? Entonces, esos afectos del resto de personas, esa disposición o ese estado que les caracterice en relación a algo que hayamos hecho o dicho, encontraríamos que son factores que van mucho más allá de cuáles hayan sido mis intenciones, ¿no? Es decir, el cómo esa persona interprete lo que recibe de mí, mis gestos, mis palabras, mis actos, quedan fuera de mi control. Y hablo desde esa base indispensable de tener en consideración al otro y de asumir nuestro rol dentro de ese vínculo, ¿no? Serán sus vivencias, sus experiencias, los valores, los ideales, los que influyan cómo ésta va a recibir su disposición, ¿no? Al final hacia ello. Poniendo un ejemplo para poder clarificar todo esto, yo pongamos que estoy hablando por primera vez con una persona, ¿no? Por una aplicación de citas, bueno, por una red social, y me estoy intentando pues expresar, bueno, le estoy diciendo que si la conversación le parece bien cómo está fluyendo, si prefiere ir que vayamos por otro lado, bueno, en general que voy como con cuidado, ¿no? Y preguntando mucho, preocupándome mucho. Pues pese a las buenas intenciones que yo esté teniendo, o que considere que esté teniendo, porque yo considero que eso es el ideal o lo que quiero que encontrarme yo, ¿no? Puede que esa persona pues perciba todo eso como agobiante por experiencias pasadas o simplemente porque sí ya. Y esto pues es a lo que me refiero cuando digo que supone algo que no queda en nuestras manos ni en nuestro control. También pasa muchas veces, ¿no? Precisamente eso, que más que una persona clara que muestre ese interés, esa estabilidad, y bueno, y que sea comunicativa, ¿no? Al final, pues nos atrae o nos engancha incluso más ese pasotismo, ese aparecer y luego desaparecer, ¿no? Esa inestabilidad. ¿Y cómo se justifica eso? Porque al final resulta bastante contradictorio, ¿no? Con lo que viene a defender esa responsabilidad afectiva. Luego también otra gran acepción que caracteriza a esa responsabilidad afectiva es el interpretarla como algo sobre lo que te tienes que hacer cargo, sobre, bueno, y que consigo pues lleva matices de obligatoriedad, de tener que soportar, de asumir, de encargarse de. Y es que es realmente grande la presión ejercida hacia nosotros por ser cuidadosos, ¿no? Con ese sentir ajeno, cuando realmente, ya tal como se ha dicho, pues ese sentir ajeno es mucho más ajeno de lo que creemos. Entonces, no quiero pasar por alto la idea sobre que la responsabilidad afectiva, así entendida como algo moralizador y bueno, al final también paternalista, ¿no? Pues toma un papel súper importante para potenciar esos sentimientos de culpabilidad, al ser también como meramente punitivista y contribuir a ese victimismo, ¿no? Al final se tiende mucho a acusar y a señalar esa falta de responsabilidad afectiva. O, por ejemplo, en caso de no cumplir con el ideal que tenemos preconcebido de lo que supone, pues sentir esa culpa o sentir esa frustración o como que has fracasado, has fallado. Y me gustaría aprovechar este momento para destacar también la relación que tiene esta culpabilidad con el género. Tal como dice Piedad Ruiz, que es una psicóloga, en su libro La culpa en la mujer, la culpa de la mujer está en el corazón del mito bíblico y en el corazón de la ley del Estado. La mujer, pues, está destinada a ser la encargada dentro de la organización del Estado de preservar la reserva afectiva de las relaciones de poder. Dicho en otras palabras, nuestra sociedad, que es
patriarcal machista, el sistema de valores está impregnado y totalmente influenciado por el género y las relaciones de poder. Entonces, ese sentimiento de culpa tendrá inevitablemente que ver con lo que es la socialización del género, ¿no? Ser mujer y sentirse culpable va de la mano. Sentirse culpable por existir, por pensar o por desear. La culpa originaria está en el mismo hecho de existir como mujer, de plantearse como un sujeto deseante, de tener un estatus sexual como sujeto y no como objeto, de tener al final también esa mirada desiderativa. Al final, hasta la misma sexualidad de la mujer es constituida como la culpable de la sexualidad del hombre, muchas veces, ¿no? Tendemos a pedir perdón por todo. Es esa cultura patriarcal que, reforzada por el cristianismo, que fomenta la concepción de que el mal y el pecado han entrado al mundo a través de la mujer. Desde niñas nos fomentan, ¿no? esa obediencia, ese hacer caso, y al final pues también se convierte en un medio de control, ¿no? Por último, quiero destacar la importancia pues, de no concebir, bueno, de visibilizar y validar la base y el fondo, ¿no? de este diálogo interno culpabilizante, ya que no resulta nada fácil, ¿no? Al final deshacerse de todos estos mandatos, desquitarse de ellos y debemos darnos comprensión, ¿no? Refiriéndome al típico de sentirme culpable por sentirme culpable. Em, Personalmente defiendo que un vínculo pues, se va construyendo poco a poco, se va transformando y que la importancia recae en ir reconociendo y comunicando, ¿no? esos cambios a los agentes implicados, pero claro, ahí me surgen dudas, porque claro, esos cambios se tienen que comunicar siempre cuando sean considerados relevantes y qué los hace relevantes, relevantes para mí, para la otra persona. Todo resulta como al final muy ambiguo, ¿no? Al igual que el típico, pues no hay que dar explicaciones desde el principio, pero sí cuando se empieza a crear un vínculo o cuando empieza a haber conexión. ¿Cómo se mide eso, no? ¿Qué factores determinan ese inicio de vínculo y bajo la opinión de quién? Entonces, pues me surgen un montón de dudas, ¿no? En relación a esto, esa responsabilidad, esa carga o obligación, sobre quién recae, sobre qué recae, sobre el acto, sobre la acción, la intención, el modo de comunicar. Vale, en primer lugar, considero que es sumamente importante, ¿no? Tener esa conciencia de la naturaleza cambiante e inestable que caracteriza pues, ya no solamente al deseo, sino a todo lo que nos puede afectar y a lo que nos rodea, tanto factores internos como externos. Entonces, nuestra predisposición y nuestra disposición se va continuamente reajustando, ya que también dependiendo de nuestro estado, ¿no? resultaremos más, menos influenciables, más, menos moldeables. Y hay que saber que esto me caracteriza tanto a mí como a la otra persona. Luego también considero muy importante el hecho de otorgar esa capacidad de decisión al otro, referida no al hecho de tomar la decisión en sí, sino a poder generar en la otra persona esa consciencia sobre X situación o es X cosa, ¿no? A través del expresar y el comunicar, por tal de que la otra persona pues, pueda decidir y esa capacidad de decisión no recaiga en un solo costado, lo cual también ayuda pues, a desquitarnos de esa carga, ¿no? Y a mantener ese equilibrio y esa corresponsabilidad. Obviamente, una decisión en sí sí que puede tomarse por una persona. La responsabilidad afectiva, entonces, sin ese tono moralizador o paternalista, serviría para poder construir relaciones con la base de la confianza, el cuidado, la intimidad, que consistiría en tomar conciencia y en tener en cuenta cuál es nuestro rol y nuestro papel en cuando nos estamos relacionando, ¿no? Ya que generamos cierto impacto y cierto eco de respuesta emocional en el otro. Nos encargamos de los afectos de otro, o sea, no, perdón, no nos encargamos de los efectos, de los afectos, ¿no? De otro, ni tampoco queremos pretender, incluso exigir que siempre esté a la altura de esas necesidades o esas expectativas que nos hemos impuesto, ya que o sea, ni nosotras mismas, ¿no? Muchas veces lo estamos.
También es importante encontrar ese punto en el que las necesidades de los agentes que están en esa relación pues converjan, ¿no? Y en donde las decisiones se puedan tomar tomando en consideración pues ambas necesidades, ¿no? En la medida de lo posible, sin implicar esto pues el pasar por alto mis valores, mis ideales, mis principios, y sobre todo es importante que se haya dado ese espacio a través de crear pues, un clima seguro, cómodo, para poder expresar esas necesidades, porque ello supone un factor crucial para poder tomar conciencia de ellas, ¿no? Ese tener en cuenta el cómo, el cuándo, el dónde, de lo que también nos hace responsables afectivamente. Bueno, pues espero que después de todo lo dicho se pueda llegar a entender que mi propuesta no consiste en, o sea, consiste en la viabilidad y en la posibilidad de poder practicar esa responsabilidad afectiva en todos los vínculos interpersonales, que no haya alguno que sea tan casual como para que le quede grande o le sobre. Lo que hace falta sería tener presente que la reacción que tenga el otro, el cómo lo interprete o concibe, son aspectos que quedan fuera de nuestras manos, sea cual sea mi intención. E insisto en esa base de tener en consideración siempre al otro y asumiendo cuál es nuestro rol dentro de ese vínculo, que en cada vínculo pues, será diferente. Y al final, pues creo que aquí es donde deberíamos establecer ese límite, ¿no? En todo lo que he estado comentando. Habría que pensar que ser responsable de lo que se dice, de lo que se hace, de cómo se dice, cómo se hace, pero ya está, ni más ni menos. Bueno, y para ir terminando, dentro del ámbito de las redes sociales, en concreto en las dating apps, me gustaría hablar sobre una que salió hará un año o así, que se llama Tame, y que considero que es un buen ejemplo y que me va muy bien para poner sobre la mesa, ¿no? Todo lo tratado hasta ahora. Esta aplicación destaca por tener el objetivo de querer practicar esa responsabilidad afectiva y, bueno, su eslogan es The Healthy Dating App. En su perfil de Instagram hay un conjunto de posts que son como lo que vendrían a ser los principios, ¿no? Lo que defiende esta aplicación. El primer principio es este, que los usuarios solo pueden hablar con una persona a la vez, o sea, a la que estás manteniendo una conversación con una persona, no puedes ver otros perfiles. Esto dicen que lo hacen por tal de prevenir que los usuarios pues acumulen matches o de que vayan buscando otros perfiles mientras están hablando con alguien, ¿no? No se hace swiping o no se desliza perfiles como la mayoría de aplicaciones se hace, sino que se emplea un sistema de cuestionarios personalizados que se tienen que rellenar por tal de poder hablar con alguien. Por tal de evitar el ghosting, los usuarios que ya no estén interesados en seguir manteniendo una conversación con una persona deberán dar una justificación de la razón por la cual quieren terminar la conversación y no podrán ver otros perfiles hasta que no lo hagan. Y bueno, luego también pues Tame muestra tolerancia cero con los discursos de odio, obliga a todos los usuarios a estar verificados y también se propone pues eliminar todos aquellos perfiles de usuarios que hagan matches y luego pues no hablen, ¿no? Que sean inactivos. Obviamente hubo mucha polémica, sobre todo en relación al no ghosting, ¿no? Al dentro del tener que dar esa justificación o el por qué ella no se quiere hablar más eh, con alguien, ¿no? Y a continuación adjunto algunas de las reacciones que expresó la gente, ¿no? Por redes. La gente no debe ninguna explicación de un no, especialmente a un extraño, a lo que la app contesta que no resulta una obligación, que se puede escoger la opción de prefiero no decirlo y que luego ellos ya se encargan del resto, con lo que esta opción al final se obtiene algo muy parecido al mismo ghosting, ¿no? Luego, exigir a la gente explicaciones sobre el por qué quieren dejar de hablar a alguien refuerza la idea de que un no no es suficiente, de que no es una respuesta completa
y de que requiere pues, de una justificación o que simplemente por el hecho de huir de X situación que me incomode, tengo que dar explicaciones, ¿no? Y tal como se puede estar imaginando, pues el impacto es muy diferente con las mujeres que con los hombres. Para ellas normalmente esto podría conllevar gaslighting, que es el término que se usa para dar nombre a ese abuso o maltrato psicológico ejercido por tal de cuestionar la realidad de una persona, ¿no? Parece una app creada por hombres que no entienden por qué las mujeres no están interesadas. La mecánica de esta app ignora las realidades sobre los abusos de las mujeres en el dating. Luego, pues, un par de comentarios que me han parecido bastante claros y adecuados a la situación. Y por último, pues reacciones en relación al principio de hacer solo un match a la vez, que no te permite ver otros perfiles mientras hablas con alguien, y al de usuarios con intención de que te eliminen la cuenta, ¿no? Si no hablas cuando hay un match o si no eres demasiado activo, pues una persona comenta, es como si esta app hubiese sido creada para tener bajo control a las personas, sometiéndolas a una constante presión. Por no hablar de este, que es el que viene a decir una oportunidad para todos, principio a través del cual pretenden mantener cierto balance en relación al género de sus usuarios, entendido obviamente como binario, y optando por una lista de espera a la cual debes acceder en caso de que pues, haya desajustes. O sea, buscan tener tantos chicos como chicas por tal de mantener ese equilibrio y que todos queden pues felizmente emparejados, ¿no? Y bueno, argumentan esto cuando se menciona que dónde quedan, ¿no?, las personas LGTBIQ+, dicen que ese problema del desequilibrio de género es solamente aplicable dentro de lo que es la heterosexualidad. Y bueno, ya está. Considero que esta aplicación pues, constituye un ejemplo bastante, que me resulta bastante útil para poder hacer más claras, ¿no?, las ideas expuestas en mi charla. Y bueno, ya está. Hasta aquí. Espero que os haya gustado.